Si cada vez que dices no quiero tener hijos te sientes culpable, es porque el sistema ya hizo su trabajo. Porque la culpa no nace sola. Se cultiva. Se siembra. Y a nosotras, hermana, nos la sembraron desde que teníamos memoria. Antes de que supiéramos leer o votar, ya sabíamos cómo se sostenía un bebé de juguete. Nos dieron muñecas, cocinitas, carritos de bebé. Y mientras jugábamos a ser madres sin saber lo que significaba, ya estaban programando en nuestra cabeza la idea de que eso era lo correcto. Que eso era lo que nos tocaba. Que no había opción, ni alternativa, ni rebeldía posible. Nos dijeron que ser madre era nuestra misión. Que parir era nuestro legado. Que la cima de nuestra existencia era dar vida. Y cualquier otra elección era egoísmo, capricho o traición. Y el problema no es solo lo que nos dijeron. El problema es lo que nos hicieron sentir. Porque toda mujer que decide no ser madre, tarde o temprano, se enfrenta a esa culpa invisible que te muerde por dentro. Esa vocecita que no es tuya, pero habla como si lo fuera. Esa culpa es el eco de 1000 discursos que te dijeron que tu cuerpo era para criar. Que tu útero era un instrumento de servicio. Que tu tiempo, tu deseo y tu futuro estaban supeditados a una criatura que ni siquiera has decidido tener. Esas frases disfrazadas de amor que te dicen cuando seas mamá vas a entender o te vas a arrepentir cuando sea tarde. Pero lo que no dicen es que muchas se arrepienten de haber cedido. Hola, mi hermana rebelde. Hoy voy a darte 9 claves para liberarte de la culpa de no querer ser madre. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para no necesitar pedir permiso. No te hablo desde la teoría, sino desde el campo de batalla. Dale like, suscríbete y compártelo con otra mujer que necesite despertar. Porque esto que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de tu historia. Y al final, te voy a revelar una verdad incómoda que muchos no quieren que descubras. ¿Vamos? Hermana, ¿quieres saber exactamente cuáles son esas 9 claves? Pues vamos a verlas ahora. Primera clave: la maternidad no es el destino biológico de nadie. Nos han hecho creer que tener un útero es tener un destino. Que el cuerpo de una mujer es, inevitablemente, una fábrica de hijos. Que si no cumplimos con esa función, estamos fallando a la especie, a la familia, a nuestra propia feminidad. Pero la verdad, hermana, es que tener la capacidad de gestar no te obliga a gestar. Tener útero no es tener una sentencia. Tu cuerpo no es un contrato social. Y no importa cuántas veces te repitan que naciste para ser madre, lo cierto es que tú no naciste para complacer ningún mandato que no hayas elegido. Hay mujeres que lo saben desde pequeñas. Como Laura, una amiga mía que a los 12 años, mientras todas jugaban a cuidar muñecas, ella prefería leer, escribir, explorar. Le decían que ya se le pasaría, que eso era una etapa, que algún día se le despertaría el instinto. Pero no. No se le despertó. Lo que sí despertó fue una conciencia feroz sobre lo que significa vivir en un cuerpo de mujer en una cultura que te exige parir para validarte. A los 30 años, en una relación estable, su pareja le dijo: si no quieres tener hijos, no tiene sentido que sigamos. Y Laura, sin gritar, sin llorar, sin suplicar, se fue. Con el corazón apretado, sí, pero también con una certeza profunda: no estaba dispuesta a traicionarse. Hoy, Laura tiene 42 años. Vive sola, tranquila, sin hijos. Y cuando ve a sus amigas, agotadas, cargando solas con la maternidad que sus parejas abandonaron, me mira y me dice: tomé la mejor decisión de mi vida. Y no lo dice con desprecio hacia quienes sí eligieron ser madres. Lo dice con orgullo por haber elegido desde la conciencia, no desde el miedo. No desde la presión. No desde la culpa. Porque cuando eliges desde la culpa, no estás eligiendo. Estás obedeciendo. La biologización de la maternidad ha sido una estrategia de control. Nos dijeron que maternar era natural, que el deseo de ser madre venía en el ADN, como el color de ojos o el tipo de sangre. Pero, ¿y si no lo sientes? ¿Y si tu deseo está en otro lugar? Entonces eres defectuosa, fría, rara, egoísta. Así te etiquetan. Así te aíslan. Porque una mujer que no quiere hijos es, para ellos, una amenaza. Una mujer que dice no quiero ser madre sin pestañear, sin justificarse, sin agachar la cabeza, es peligrosa. Porque no necesita a nadie para definirse.
Lo que no te dicen es que la maternidad no es un instinto universal, sino una construcción cultural. Que el deseo de maternar no es algo que brota automáticamente en todas las mujeres, sino algo que se cultiva, o no, según tu historia, tu entorno, tus decisiones. Hay mujeres que sí lo sienten, que sueñan con ser madres y lo viven con plenitud. Y eso es hermoso. Pero eso no convierte a las demás en menos mujeres. Como tampoco ser madre te convierte automáticamente en una mujer consciente, libre o realizada. Hay madres ausentes. Hay madres violentas. Hay madres que jamás debieron serlo. Porque lo biológico, hermana, no garantiza lo ético. Y mucho menos lo amoroso. El problema es que nos han enseñado a reducir la identidad femenina a la capacidad reproductiva. Como si todo lo demás fuera secundario. Como si el mundo no necesitara mujeres artistas, pensadoras, científicas, viajeras, sanadoras, solitarias, exploradoras. Como si nuestro mayor aporte fuera siempre alguien más. Como si nuestro valor solo existiera en función de lo que criamos. Pero tú no naciste para llenar vacíos ajenos. No naciste para perpetuar apellidos. No naciste para justificar tu existencia con un hijo en brazos. Naciste para ser, para elegir, para cuestionar. Y si tu elección es no ser madre, esa elección también merece respeto. No tienes que explicar nada. No tienes que disculparte. No tienes que inventar razones médicas, económicas o emocionales para que tu no sea válido. Ya lo es. Porque es tuyo. Repetilo conmigo, hermana, tener útero no me obliga a usarlo. Tener capacidad de gestar no me convierte en incubadora. Mi biología no es mi destino. Mi destino es mi decisión. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sentís esa punzada de culpa por no querer dar vida, recordá esto, ya estás dando vida cuando elegís la tuya. Ya estás rompiendo cadenas cuando te atreves a decir lo que muchas piensan pero no se atreven a pronunciar. Ya estás criando algo poderoso, tu libertad. Y eso, hermana, también es dar vida. Pero esta vez, la tuya. Segunda clave, la culpa fue diseñada para controlarte. La culpa no es una emoción espontánea. Es una emoción enseñada. Implantada. Una programación silenciosa que nos inoculan desde pequeñas para que nunca nos salgamos del carril. No nacimos sintiendo culpa. La aprendimos. La absorbimos como se absorbe el miedo a la oscuridad, porque alguien nos dijo que ahí había un monstruo. Y ese monstruo, hermana, no era otro que nuestra propia libertad. Nos enseñaron que elegir por nosotras mismas era peligroso. Que decir no quiero era desobediencia. Que decidir distinto era fallar. Desde niñas, lo vimos en los detalles. Cuando a los varones les regalaban pelotas y espadas, a nosotras nos regalaban muñecas. No para jugar, sino para entrenarnos. Cuando una niña decía que no quería cuidar al bebote de plástico, ya la miraban con desconfianza. ¿Y vos no querés ser mamá?, le preguntaban como si estuviera enferma. Como si algo en ella estuviera roto. Nos formatearon con esa ecuación venenosa, buena mujer igual a mujer maternal. Todo lo que no encajara ahí, era sospechoso. Y así, una a una, fuimos adoptando la culpa como parte de nuestro ADN emocional. El problema es que esa culpa no se queda en la infancia. Crece con nosotras. Y se transforma en un látigo interior que nos golpea cada vez que queremos elegir distinto. Te pasa cuando decís que querés viajar sola y escuchás. Y cuando vas a sentar cabeza. Te pasa cuando preferís trabajar en tu proyecto personal en lugar de buscar pareja e hijos. No te da miedo quedarte sola. Te pasa cuando decís en voz alta que no querés maternar y alguien responde con esa mezcla de lástima y juicio. Algún día te vas a arrepentir. Y lo peor es que una parte tuya, aunque sea pequeña, empieza a preguntarse si tendrán razón. Ahí entra la culpa. Esa emoción ladina, traicionera, silenciosa, que te dice, tal vez sos vos la equivocada. Pero no. No sos vos. Es el sistema. Porque esa culpa no es natural. No es biológica. No es inevitable. Es cultural. Es política. Es funcional al orden establecido. Es el software mental que te implantan para que no te escapes del rol que te asignaron. Como si fueras un personaje con guión prefijado. Si te salís del libreto, empieza el castigo emocional. La incomodidad social.
El aislamiento simbólico. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque una mujer que no siente culpa es libre. Y una mujer libre no se controla, no se manipula, no se doblega. Por eso te enseñaron a sentirte mal cuando priorizas tu deseo. Por eso te duele decir que no querés hijos. Porque el sistema necesita que dudes, que te repliegues, que te silencies. La culpa es su forma más sofisticada de mantenerte quieta sin necesidad de cadenas visibles. Y lo más perverso es que esa culpa se disfraza de virtud. Te dicen que es amor, que es responsabilidad, que es instinto. Pero no. Es miedo disfrazado. Miedo a decepcionar. Miedo a no encajar. Miedo a quedarte sola. Y mientras más miedo tengas, más fácil será llevarte de regreso al corral. Pero hay algo que nadie te dijo, y que ahora vas a escuchar. La culpa es una alarma del sistema, no de tu conciencia. No es un reflejo de tu verdad interior. Es un reflejo de la jaula donde te criaron. Cada vez que sientas culpa por no querer maternar, pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Quién se beneficia con esta renuncia? ¿Quién quiere que yo calle esta voz? La mayoría de las veces, no sos vos. Son los demás. Tu familia, que necesita nietos para sentirse realizada. Tu pareja, que espera que cumplas tu rol natural. Tu cultura, que todavía no tolera a una mujer que se pertenece a sí misma. Y cada vez que cedes ante esa presión, cada vez que priorizas la expectativa ajena sobre tu deseo profundo, el sistema gana. Pero cuando decís no, cuando sostenés ese no con firmeza y sin culpa, algo se rompe del otro lado. Se quiebra una cadena. Y sí, al principio duele. Porque desaprender lo que nos enseñaron con tanto ahínco es incómodo. Porque la culpa, aunque falsa, se siente real. Pero no estás sola en este proceso. Somos muchas las que estamos dejando de pedir perdón por existir fuera del molde. Somos muchas las que ya no nos tragamos la idea de que maternar es obligatorio. Estamos despertando. Así que recordalo, si la culpa aparece cada vez que decidís por vos misma, no es porque estés haciendo algo mal. Es porque estás haciendo algo poderoso. Estás rompiendo un programa. Estás sacándote el chip. Y eso, hermana, es revolución. Tercera clave, la maternidad ideal es una trampa imposible. Nos vendieron una imagen. Una postal de revista. Una figura dibujada con manos suaves, sonrisa eterna y ojos brillando de amor incondicional. Nos dijeron, esta es la buena madre. Amorosa, paciente, entregada, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una mujer que nunca se enoja, que nunca se cansa, que nunca duda. Una mujer que se desvive sin quejarse, que se sacrifica con gusto, que ama sin límites y sin condiciones. Una madre que amamanta con una mano mientras con la otra plancha, responde mensajes escolares, y sonríe. Siempre sonríe. Pero esa madre no existe. No es real. Nunca lo fue. Es una ficción, una construcción cultural, una herramienta de control. Un personaje creado para esclavizarnos con expectativas imposibles. Para meternos en un molde que nadie puede habitar sin romperse por dentro. Para que nos pasemos la vida tratando de alcanzar un ideal que siempre está un paso más allá, como una zanahoria colgada frente al rostro. Y lo más perverso, nos hicieron creer que si no llegamos a ser esa madre perfecta, es porque algo anda mal en nosotras. Que somos nosotras las falladas. Que somos nosotras las egoístas. Las insuficientes. Las que no están hechas para ser madres. Y no importa lo que hagas, hermana. Si decidís ser madre y te animás a decir que estás cansada, te van a decir que no te quejes, que hay mujeres que darían lo que fuera por estar en tu lugar. Si sos madre y elegís trabajar, te acusarán de abandonar a tus hijos. Si sos madre y no tenés pareja, te dirán que tu hijo crecerá sin figura paterna. Y si no querés ser madre, te van a mirar como si fueras una bruja, una mujer rota, una traidora al mandato sagrado de la maternidad. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde cabe una mujer que no encaja en ninguno de esos extremos? ¿Dónde está el espacio para ser simplemente humana, con matices, con contradicciones, con dudas y decisiones propias? Nos empujaron a elegir entre dos jaulas, ser la madre santa o la mujer egoísta. Pero nosotras no vinimos a encajar en esa dicotomía.
Vinimos a romperla. La verdadera libertad está en salir del binarismo. En no tener que ser ni la madre perfecta ni la traidora sin instinto. Está en reconocer que no existe una única forma válida de vivir el deseo, el amor, el cuidado o la autonomía. Que podés elegir maternar con conciencia, con límites, con ayuda. O podés elegir no maternar, sin tener que justificarte. Porque ser madre no es el premio mayor, ni no serlo es el castigo eterno. Son elecciones. Y las elecciones no deberían doler. No deberían pesar como una culpa heredada. Conozco mujeres que son madres y aman profundamente a sus hijos, pero confiesan que a veces se sienten atrapadas. Que extrañan su libertad. Que lloran de agotamiento en silencio para no ser juzgadas. Y también conozco mujeres que no son madres y llevan una vida llena de sentido, de creación, de conexión con otras mujeres. ¿Quién tiene más valor? ¿Quién es más mujer? Nadie. Porque no se trata de competir. Se trata de desmantelar la trampa. La trampa de creer que hay un único modelo correcto de mujer. La trampa de la buena madre como símbolo moral. La trampa que nos obliga a dividirnos entre las que se sacrifican y las que no entienden lo que es amar de verdad. Esa narrativa nos enfrenta entre nosotras. Nos aísla. Nos debilita. Y lo peor es que muchas veces, esa presión viene de otras mujeres. De nuestras madres. De nuestras abuelas. De amigas que ya cruzaron esa frontera y no toleran ver que alguien haya elegido distinto. Porque si vos te permitís algo que ellas no pudieron, entonces su renuncia se hace más evidente. Y eso duele. Por eso, muchas veces, criticar a la que elige distinto es una forma de proteger la propia decisión. Pero no nos sirve seguir reproduciendo esas cadenas. Lo que nos sirve es abrir el abanico de posibilidades. Nombrar otras formas de ser mujer. Validar todos los caminos. Y recordar, siempre, que ninguna imagen externa debería definir nuestra valía. Que no somos menos por no desear un hijo. Que no somos más por tenerlo. Que nuestro valor no depende de nuestra capacidad de entrega, sino de nuestra capacidad de elegir. La maternidad, si no es consciente, si no es deseada, si no es libre, es cárcel. Y si lo es, tampoco es garantía de plenitud. Lo único que puede darnos plenitud verdadera es vivir en coherencia con nosotras mismas. Aunque eso incomode. Aunque eso rompa esquemas. Así que si un día decidís ser madre, que sea desde el deseo, no desde el miedo. Y si un día decidís no serlo, que sea desde la fuerza, no desde la culpa. Porque ambas decisiones son válidas. Y ninguna de las dos debería definir tu valor como mujer. Cuarta clave, tu valor no está en lo que das, sino en quién eres. Nos enseñaron a medirnos por nuestra capacidad de dar. Dar amor, dar atención, dar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra energía. Dar hasta vaciarnos. Nos educaron para ser útiles, no para ser libres. Para servir, no para elegir. Y en esa lógica, claro, la maternidad aparece como el pináculo del sacrificio. Como la forma más elevada de entrega. Como el acto supremo que valida nuestra existencia. Si te sacrificás por un hijo, sos valiosa. Si no lo haces, te falta algo. No sos suficiente. No sos completa. No sos mujer de verdad. Pero esa narrativa es una trampa. Una forma de control emocional tan profunda que muchas ni siquiera la cuestionan. Porque está tan normalizada que parece natural. Parece noble. Parece amor. Pero el amor, hermana, no debería doler. Y tampoco debería depender de cuánto te entregás. De cuánto renunciás. De cuánto te postergás. El sistema, ese que necesita mujeres agotadas y sumisas para sostenerse, te premia si te olvidas de vos misma. Te aplaude si dejas todo por los demás. Te exalta si te convertís en madre abnegada, esposa sacrificada, hija responsable, compañera incondicional. Pero en cuanto te pones a vos en primer lugar, se encienden las alarmas. ¡Qué egoísta!, te dicen. Pensás solo en vos. Y ahí aparece otra vez la culpa. Porque nos entrenaron para creer que dar es virtud y recibir es vergüenza. Pero vos no sos un recurso. No sos un cuerpo al servicio del mundo. No sos un recipiente de necesidades ajenas. Sos una mujer. Y tu valor no se mide por lo que das. Se mide por lo que sos.
por lo que pensás, por lo que decidís, por la coherencia con la que caminás tu vida. No tenés que dar vida para que la tuya tenga sentido. Hace un tiempo, conocí a una mujer llamada Mariana. Tenía 38 años, una carrera sólida, una vida tranquila. Nunca quiso tener hijos. Pero cada vez que volvía a casa de su familia, la escena se repetía. Su madre le decía que ya era tarde, que se iba a arrepentir, que su vida era vacía. Mariana le respondía con calma: mi vida no está vacía, mamá. Está llena de mí. Y esa frase quedó resonando. Porque estábamos tan acostumbradas a vivir llenas de los demás, que una mujer llena de sí misma nos parece insolente. La sociedad no está preparada para mujeres completas sin maternidad. Porque siempre nos imaginaron incompletas, esperando que un hijo, un marido o una familia vinieran a darnos sentido. Pero el sentido, hermana, no se encuentra en la entrega incondicional. Se construye desde la autonomía, desde el deseo, desde la elección consciente. Elegir no ser madre no te hace menos generosa. Te hace honesta. Te hace valiente. Porque estás eligiendo tu camino, aunque ese camino no tenga aplausos. Aunque incomode. Aunque te quedes sola en la mesa familiar mientras todas las demás hablan de pañales y escuelas. Porque vos no viniste a repetir el guión. Viniste a escribir uno nuevo. Y si alguna vez te sentís menos por no dar lo que otros esperan, recordá esto: tu existencia ya es suficiente. No tenés que compensar nada. No tenés que demostrar que igual sos buena persona. No tenés que adoptar perros, ni cuidar sobrinos, ni excusarte diciendo que no podés tener hijos. Porque tu decisión no necesita adornos. Tu valor no necesita justificarse. Vos valés por ser, por estar, por pensar, por sentir. Deja de medir tu vida en función de lo que das. Empezá a medirla en función de lo que te das a vos. Porque ahí está la revolución. En una mujer que ya no se inmola por nadie. En una mujer que ya no cree que amar es desaparecer. En una mujer que elige con coraje y sin culpa. Y claro, te van a señalar. Te van a acusar de fría, de insensible, de individualista. Pero no es frialdad, es claridad. No es insensibilidad, es conciencia. No es egoísmo, es autocuidado. Porque si nosotras no nos elegimos primero, nadie lo va a hacer por nosotras. Así que la próxima vez que alguien te diga que no tenés valor porque no diste un hijo al mundo, míralo a los ojos y responde: yo me di a mí misma. Y eso ya es suficiente. Quinta clave: no viniste a justificarte. Una de las formas más sutiles, y crueles, de control sobre las mujeres que no quieren ser madres es exigirles una explicación. Un motivo. Una excusa que sea aceptable socialmente. Como si decir no quiero no bastara. Como si nuestras decisiones tuvieran que venir con certificado médico, drama familiar o trauma personal para que se consideren legítimas. Como si ser mujer implicara, por defecto, la obligación de justificar cada paso que damos cuando ese paso no encaja en lo esperado. Y lo peor es que esa exigencia no siempre llega con agresión directa. A veces es una pregunta disfrazada de interés. No podés tener hijos. ¿Te pasó algo? ¿No encontraste la pareja adecuada? Como si lo único que explicara tu negativa fuera un daño, una falla, una ausencia. Nadie se imagina que podés haberlo pensado, elegido, afirmado desde un lugar de conciencia y libertad. No. Tiene que haber algo roto en vos. Porque si no hay una grieta, entonces tu decisión es demasiado incómoda. Porque pone en evidencia que otra vida es posible. Y eso les desarma la narrativa. Hermana, no viniste al mundo a justificarte. No tenés que dar explicaciones. No tenés que demostrar que igual sos buena persona. No tenés que adoptar perros para que vean que tenés ternura. No tenés que cuidar sobrinos ajenos para que te dejen en paz. No tenés que decir es que no puedo tener hijos para que te perdonen. No querer ser madre es suficiente. Punto. Tu elección es válida, aunque no le guste a nadie. Aunque incomode a tu madre. Aunque decepcione a tu pareja. Aunque haga enojar a tu entorno. Porque tu vida no es un espectáculo colectivo. No es una asamblea democrática donde todos opinan y votan. Es tuya. Y si les molesta, que se lo trabajen. Conozco a muchas mujeres que, cansadas de justificar su decisión, terminaron inventando razones. Una me dijo una vez:
Yo les digo que tengo un problema hormonal, así ya no preguntan más. Otra inventó que su pareja tenía infertilidad. Otra lloró frente a su familia para evitar una discusión. Y todas, absolutamente todas, se sintieron aliviadas, pero también traicionadas. No por los demás, por ellas mismas. Porque en ese momento, aunque fuera por supervivencia emocional, dejaron de ser leales a su verdad. Pero eso no es culpa nuestra. Es el resultado de una cultura que nos quiere explicando cada paso, pidiendo perdón por existir con deseo propio, rebajando nuestras decisiones a nivel de anécdota trágica para no molestar. ¿Y sabes qué? Basta. Basta de disfrazar nuestras elecciones con excusas. Basta de hacerlas digeribles para los demás. Basta de suavizar nuestra libertad. Nadie le pide a un hombre que justifique por qué no quiere tener hijos. A lo sumo, lo tildan de soltero empedernido o hombre libre. Pero cuando una mujer dice lo mismo, se convierte en un enigma que hay que resolver. En una incompleta, en una fría, en una persona egoísta. Esa doble vara es parte del castigo simbólico que impone el mandato de la maternidad como norma. Pero vos no estás acá para cumplir normas ajenas. Estás para escribir las tuyas. Y ojo, no confundamos esto con desprecio hacia quienes sí eligen maternar. Cada mujer tiene su proceso, su historia, su deseo. El problema no es la maternidad. El problema es la obligatoriedad. El problema es el juicio, el silencio impuesto, la presión social que obliga a muchas a tragar sus decisiones para no ser condenadas. Y el problema es que, aún hoy, en pleno siglo XXI, una mujer que no quiere ser madre sigue siendo tratada como una rareza. Pero ser una rareza en un mundo que normaliza el sacrificio femenino es una bendición. Porque quiere decir que estás viendo con claridad. Que estás eligiendo desde vos, no desde lo que esperan de vos. Que ya no necesitas aprobación para caminar tu camino. Así que la próxima vez que alguien te pida una explicación, no tenés que levantar la voz. No tenés que dar discursos. Basta con una frase simple, firme, serena. No quiero. Y no tengo por qué explicarlo. Y si la otra persona se queda incómoda, confundida, molesta, déjala. No es tu tarea reparar su incomodidad. No es tu rol tranquilizar su desconcierto. Tu único compromiso es con tu verdad. Sexta clave: ser madre por presión es una forma de violencia. Una mujer que tiene hijos sin desearlo, está atravesando una violencia simbólica profunda. Pero casi nadie lo dice. Porque la maternidad, incluso cuando es impuesta, se sigue romantizando. Se viste de milagro. Se llena de flores, de palabras dulces, de metáforas sagradas. Los hijos son una bendición. Una mujer no se completa hasta que es madre, aunque no lo sientas ahora, cuando lo tengas en brazos, todo va a cambiar. Y así, muchas mujeres se ven empujadas a cruzar un umbral del que ya no hay regreso, no por deseo, sino por miedo. Por culpa. Por presión. Por no quedarse solas. Por no decepcionar a su madre. Por no enfrentar las miradas de reprobación. Por no ser esa mujer que se atrevió a decir no. Pero la maternidad impuesta no es un milagro. Es una condena. Y como toda condena, deja marcas. No solo en la mujer que la transita, sino también en el hijo que nace en medio de ese mandato. Porque una madre que no deseaba ser madre no está fallada. Está herida. Y esa herida muchas veces se convierte en silencio, en ausencia, en dureza emocional, en resentimiento encubierto. Porque ¿cómo se cría desde el amor cuando lo que te habita es la renuncia? El patriarcado quiere que las mujeres sostengan todo. Que abracen sin descanso. Que alimenten sin protestar. Que amen sin desear. Pero lo que no te dicen es que criar sin deseo puede ser una forma de castigo silencioso. Que un hijo no deseado se convierte, muchas veces, en el espejo de una elección que no fue propia. Y eso no es justo para nadie. Ni para la mujer que se desdibuja cada día tratando de cumplir con un rol que no eligió, ni para el niño que absorbe ese malestar aunque nadie lo nombre. Y no estamos hablando de mujeres malas. Estamos hablando de mujeres cansadas, solas, saturadas por una responsabilidad que no fue fruto de su libertad, sino de una cultura que las empujó. Y eso, hermana, es violencia. Porque la violencia no siempre se grita. A veces se disfraza de consejo, de tradición, de expectativa familiar. A veces se pronuncia bajito,
con frases como vas a cambiar de opinión, cuando seas madre vas a entender, estás a tiempo todavía. Palabras suaves con filo. Palabras que no golpean el cuerpo, pero hieren el alma. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que después de presionarte para que seas madre, si no logras maternar con alegría, también te van a señalar. Te van a decir que para eso no hubieras tenido hijos. Te van a llamar fría, indiferente, ingrata. Nadie va a recordar que no fue tu elección, que te empujaron, que te arrinconaron emocionalmente hasta que no te quedó otra que decir que sí. Por eso, elegir no maternar también es un acto de responsabilidad. Porque no todo deseo no cumplido es egoísmo. A veces es conciencia. A veces es cuidado. A veces es una decisión amorosa hacia una misma y hacia un hijo que nunca vendrá a pagar la factura de tu silencio. No traer una vida al mundo cuando no la deseas no es una renuncia a la feminidad. Es un compromiso con la lucidez, con la honestidad, con la justicia. Conozco a una mujer que tuvo un hijo a los 25 porque su entorno le decía que era el momento justo, que después sería tarde, que si esperaba, se iba a arrepentir. Ella no quería, pero lo tuvo. Y aunque lo cuidó, lo alimentó, lo sostuvo, siempre estuvo lejos. No emocionalmente, sino vitalmente. Nunca pudo mirar a su hijo sin ver en él el reflejo de su renuncia. Hoy ese niño tiene 18, y vive con la sensación de que algo faltó, aunque no sepa nombrarlo. Y ella vive con una culpa silenciosa que la corroe. ¿Y quién se hace cargo de eso? No se trata de señalar. Se trata de entender que el deseo no es un capricho. Es una brújula. Y cuando ignoras esa brújula por obedecer a otros, el precio lo pagás vos, y a veces, alguien más. Por eso, hermana, no esperes a tener que repararte. Escúchate ahora. Permitite decir no ahora. Que tu maternidad, si algún día la elegís, no sea la salida de emergencia ante el miedo a la soledad, el paso obligado por presión familiar o la moneda de cambio para conservar una relación. Que sea deseo puro, sincero, tuyo. Porque una mujer que decide no ser madre cuando no lo siente, no está escapando de nada. Está enfrentando todo. Séptima clave: la maternidad no te completa. Ni la no maternidad te vacía. Hay mujeres que encuentran sentido en ser madres. Y hay mujeres que no. Y ninguna es más que la otra. Pero a lo largo de la historia, nos hicieron creer lo contrario. Nos programaron con cuentos, películas, novelas, telenovelas y canciones donde el momento cúspide de una mujer era cuando se convertía en madre. Como si todo antes de eso fuera solo un ensayo. Como si el verdadero capítulo de tu vida empezara con un parto. Como si todo lo que sos solo encontrara sentido cuando lo volcás en otro ser humano. Y si no lo haces, entonces estás incompleta. Faltante. Rota. Ese relato, hermana, no es casual. Es funcional. Porque una mujer que no se cree completa por sí misma, va a pasar su vida buscando algo, o a alguien, que la llene. Y ahí es cuando aparecemos nosotras, intentando tapar el vacío con relaciones, con hijos, con sacrificios, con renuncias. Siempre esperando ese momento que nos haga sentir realizadas. Pero ¿quién definió lo que significa realizarse? ¿Y por qué esa definición tiene que pasar, inevitablemente, por la maternidad? La narrativa de que una mujer sin hijos está incompleta es una falacia arcaica, obsoleta, violenta. Es una mentira repetida tantas veces que se convirtió en dogma. Pero no deja de ser una mentira. Te quieren incompleta para poder completarte ellos. Te quieren vacía para llenarte con sus mandatos, con sus proyectos, con sus apellidos, con sus necesidades. Porque una mujer llena, no necesita. Y una mujer que no necesita, no se deja usar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas mujeres conoces que fueron madres porque ya era hora? Porque todas sus amigas lo eran. Porque no querían arrepentirse después. Y ahora están ahí, con esa sensación de que algo les falta, pero no saben bien qué. Porque ser madre, cuando no es desde el deseo, no llena nada. Apenas aplaza un vacío que luego vuelve con más fuerza. Y ese vacío no tiene que ver con no tener hijos. Tiene que ver con haber abandonado tu verdad. También están las otras. Las que no fueron madres y aún cargan con la mirada acusadora del entorno. Te vas a arrepentir,
les dicen. Como si el futuro fuera un lugar uniforme. Como si el arrepentimiento fuera exclusivo de las que no parieron. Pero nadie habla de las que se arrepintieron de haberlo hecho por obligación. De las que miran hacia atrás y se dan cuenta de que su decisión no fue libre. Solo fue esperada. Y esa diferencia, hermana, lo es todo. La verdad es que ninguna mujer nace vacía. Nos vacían. Nos convencen de que algo nos falta. Y lo repiten tanto, que a veces lo creemos. Pero vos no necesitas parir para ser fecunda. Tu pensamiento es fecundo. Tu deseo es fecundo. Tu creatividad, tu coraje, tu capacidad de amar sin anularte, eso también es creación. Y es valioso. Aunque no llene cunas. La maternidad puede ser maravillosa. Pero no es mágica. No convierte automáticamente a una mujer en sabia, en noble o en completa. Y no tener hijos tampoco te vuelve egoísta, frívola o superficial. Son etiquetas construidas para reforzar una jerarquía moral que ya no sirve. Porque hoy sabemos, cada vez más, que la plenitud no tiene una única forma. Que la vida no tiene un solo camino. Que no hay una casilla que debamos marcar para validarnos. Tu sentido no está afuera. No está en un hijo, ni en una pareja, ni en una casa llena de fotos familiares. Está adentro. Y si algún día decidí ser madre, que sea desde ese lugar. Desde la abundancia. No desde la carencia. Desde la elección, no desde la necesidad de validación. Y si no lo haces, también está bien. Porque vos no viniste a cumplir un destino ajeno. Viniste a habitar el tuyo. Estás llena, aunque te lo hayan querido negar. Llena de pensamiento, de deseo, de historia, de futuro. Estás completa con tu voz, con tu cuerpo, con tu conciencia. No necesitas un bebé para demostrar tu capacidad de amar. No necesitas una cuna para justificar tu existencia. No necesitas disculparte por no sentir lo que otros esperan. Repetilo conmigo. No me falta nada. No vine a completar ningún vacío. Yo ya estoy llena. Y desde ahí elijo. Octava clave. El mandato maternal es económico, no natural. Nos han dicho tantas veces que maternar es natural que muchas lo repiten sin pensarlo. Como si cuidar, criar, amamantar y sostener fueran actos que brotan del cuerpo femenino por pura biología. Como si no tuvieran historia, contexto, ni consecuencias materiales. Como si no fueran, en realidad, trabajo. Trabajo gratuito. Trabajo silencioso. Trabajo sistemáticamente invisibilizado para que el mundo siga girando sin pagar el costo real de nuestra energía. Porque eso es lo que nadie se atreve a decir en voz alta. El sistema necesita que haya mujeres criando gratis. Porque sin ese trabajo invisible, el capitalismo se cae. ¿Quién sostiene la vida cotidiana? ¿Quién cuida a los bebés, a los enfermos, a los ancianos, a los maridos agotados por el estrés laboral? ¿Quién cocina, limpia, organiza, acompaña? Las mujeres. Y lo hacemos, en su mayoría, sin salario, sin reconocimiento, sin jubilación. Lo hacemos como si fuera parte de nuestra naturaleza. Como si no tuviera valor económico. Como si el amor justificara todo. Pero amar no debería ser sinónimo de esclavizarse. Porque aunque te quieran convencer de que cuidar es instintivo, lo cierto es que ese instinto también se educa. También se impone. También se fabrica. Desde que somos niñas nos enseñan a pensar en los demás antes que en nosotras. Nos premian por ser serviciales. Nos castigan si somos egoístas. Y ese entrenamiento emocional es lo que luego hace posible que millones de mujeres en todo el mundo trabajen gratis dentro de sus propias casas, creyendo que no están trabajando. Una madre que cuida 24/7 a su hija sin descanso está haciendo más esfuerzo físico, mental y emocional que muchas personas en oficinas. Pero nadie le paga. Nadie le da vacaciones. Nadie le reconoce la jornada. Porque lo suyo no es trabajo, es amor. Es lo que cualquier buena madre haría. ¿Y quién definió qué es una buena madre? El mismo sistema que necesita que lo hagamos todo, sin pedir nada a cambio. Por eso nos inyectan la idea de que maternar es natural. Porque mientras creamos que cuidar es un acto espontáneo, no lo vamos a reclamar como derecho ni lo vamos a reconocer como esfuerzo. Mientras lo sigamos viendo como vocación, como deber moral, como acto de amor incondicional,
seguirá siendo una trampa. Porque cuando algo se hace por amor, pareciera que no se puede cuestionar. Pero el amor también puede doler. El amor también puede agotarte. El amor también necesita condiciones dignas para sostenerse. Y cuando hablamos de mujeres que no quieren maternar, el juicio social se vuelve feroz porque rompe esta lógica. Porque una mujer que no quiere cuidar es una amenaza al modelo entero. Si empezamos a decir que cuidar es trabajo, entonces muchas van a empezar a exigir pagos, tiempos, límites. Y el sistema no está preparado para eso. Por eso nos tildan de frías, egoístas, individualistas. Porque una mujer que no quiere cargar con ese trabajo emocional gratuito, es peligrosa. Conozco a una mujer, Carolina, que fue madre joven. Tenía 21 años. Estaba enamorada. Le dijeron que el instinto aparecería, que sería natural. Pero no apareció. Cuidó, sí. Sostuvo, sí. Pero sentía que su vida ya no era suya. Que había pasado a ser una especie de empleada doméstica emocional sin sueldo. Cuando lo dijo en voz alta, su entorno la llamó desalmada. ¿Cómo vas a hablar así de tu hijo? Pero ella no hablaba de su hijo. Hablaba de lo que le habían hecho creer, que todo ese trabajo era parte de su esencia. Que no podía quejarse. Que debía hacerlo con gratitud. Carolina empezó a ir a terapia. A leer. A entender que maternar no es solo dar amor. Es gestionar tiempos, cuerpos, emociones. Es renunciar a espacios. Es posponer proyectos. Es organizar el mundo alrededor de alguien más. Y cuando se dio cuenta de que eso también es trabajo, algo cambió. Empezó a poner límites. Empezó a pedir ayuda. Empezó a decir que no. Y vos, aunque no seas madre, también tenés derecho a nombrar esto. Porque muchas veces cargamos con el trabajo emocional de otros sin llamarlo trabajo. Somos la amiga que escucha todo sin interrupción. La hermana que resuelve. La hija que cuida. La pareja que contiene. Como si naciéramos para eso. Como si nos debiéramos a los demás. Pero no, hermana. No naciste para sostener al mundo. Naciste para habitar el tuyo. Y si algún día decidís cuidar a alguien, que sea porque lo elegiste. No porque te lo exigieron con sonrisas y culpas. Porque mientras no nombremos este trabajo como lo que es, seguirá siendo una trampa disfrazada de amor. Novena clave. Tu libertad incomoda porque no pueden controlarla. Hay algo profundamente amenazante en una mujer que no pide permiso. Que no se explica. Que no se disculpa. Una mujer que camina por la vida sin culpa, sin miedo y sin la necesidad de encajar en lo que se espera de ella, es una mujer que desestabiliza el orden. Y eso, hermana, el sistema no lo tolera. Porque el sistema se alimenta de mujeres dóciles. De mujeres que dudan. De mujeres que se miran al espejo preguntándose si están haciendo lo correcto cada vez que eligen algo diferente a la norma. Por eso una mujer que decide sobre su cuerpo, su deseo y su destino es, automáticamente, una amenaza. Porque no se deja comprar con flores ni con cunas. Porque no cae en la trampa del reloj biológico, ni en la culpa heredada, ni en los cuentos de hadas reciclados. Porque ya no mendiga amor a cambio de sacrificio. Porque ya no cree que vino al mundo a cuidar a los demás. Porque ya no está esperando que alguien le diga que es suficiente. Porque ya lo sabe. Lo siente. Lo sostiene. Y si encima lo dice en voz alta, si se atreve a pronunciar su libertad sin temblar, entonces es peligrosa. Porque puede despertar a otras. Porque su ejemplo no se puede esconder. Porque muestra que hay otra forma de habitar la vida. Una forma sin renuncia obligatoria. Sin mandato disfrazado de destino. Sin necesidad de maternar para validarse como ser humano. Nos quieren convencidas de que la libertad es egoísmo. Que elegir por nosotras mismas es frialdad. Que decir no quiero hijos es una falta de amor. Pero la verdadera falta de amor es obligar a una mujer a vivir una vida que no desea. La verdadera crueldad es encerrar a una generación tras otra en el mismo molde, sin permitirles cuestionar. Porque cuando una mujer comienza a preguntarse ¿y si no es cierto?, todo el castillo de mentiras se tambalea. Tu libertad incomoda porque es prueba viva de que las reglas no son naturales. Son culturales. Que no hay un solo camino para ser mujer. Que se puede amar, cuidar, crear, dar sentido, sin necesitar un hijo para lograrlo.
Y eso, hermana, no lo soportan. Porque si una se libera, muchas empiezan a mirar distinto. Y si muchas miran distinto, el poder ya no tiene a quien mandar. Y es por eso que te van a decir que estás confundida, que estás a tiempo de cambiar de opinión, que te vas a arrepentir. Te van a tratar de convencer con miedo, con culpa, con lástima. Pero en realidad, lo que les molesta no es tu decisión, es tu claridad, tu firmeza, tu capacidad de sostener tu verdad sin pedir permiso. Y ahí está el poder. No en decir no por rebeldía superficial, sino en decir no con conciencia. En haberte mirado hacia adentro y haber descubierto que tu deseo vale más que la aprobación ajena, que tu paz vale más que cualquier validación externa, que tu camino no necesita testigos aplaudiendo, solo necesita de vos, de tu voz, de tu decisión. Y claro que da miedo, porque no fuimos criadas para ser libres, fuimos criadas para ser útiles, para ser necesarias, para ser funcionales a un modelo que nos necesita disponibles, maternales y silenciosas. Por eso salir de ahí duele. Por eso incomoda. Pero vale la pena. Porque en esa incomodidad hay verdad. Y en esa verdad hay fuerza. Una mujer que no siente culpa por no querer ser madre, y lo dice en voz alta, está rompiendo el hechizo. Está desmantelando siglos de mandato. Está demostrando que no se necesita una cuna para tener propósito. Que no se necesita una criatura para tener sentido. Que se puede vivir llena, sin seguir el libreto. Y eso, hermana, es justo lo que vamos a hacer. Despertar. Despertar de esa hipnosis cultural que nos quiere quietas, sumisas y agotadas. Despertar del hechizo que nos dijo que sin hijos no somos completas. Despertar del mandato que nos susurra que si no maternas, no vales. Porque la verdad incómoda que nadie te ha dicho es que nunca fue culpa tuya. Fue diseñado para que lo fuera. Para que te sintieras rota, errada, insuficiente. Pero ahora lo ves. Y cuando ves, elegís. Y cuando elegís, te liberas. No estás rota. No estás incompleta. No estás equivocada. Simplemente estás despertando. Despertando de un sueño colectivo donde nos dijeron que vinimos al mundo para parir, criar y desaparecer. Donde nos hicieron creer que sin un hijo en brazos, nuestra vida sería un borrador. Donde nos convencieron de que amar era lo mismo que renunciar, que el sacrificio era virtud, que el silencio era madurez, y que el deseo era egoísmo. Pero ahora lo sabes. Ahora lo ves. La maternidad no te define. La define tu conciencia. Tu deseo. Tu capacidad de elegir con libertad y de sostener esa elección aunque incomode a otros. Porque el verdadero valor de una mujer no está en su capacidad de dar vida, sino en su decisión de vivir la suya con dignidad. Nos quisieron sumisas, maternales y agradecidas. Nos quisieron ocupadas criando, cuidando, callando. Nos quisieron convencidas de que la culpa era parte de ser mujer. Pero no. La culpa no es tu naturaleza. Es su herramienta. Y hoy la vas a soltar. Vas a soltar ese peso heredado. Vas a soltar la necesidad de explicar tu elección. Vas a soltar la imagen de la madre perfecta como único modelo de plenitud. Porque ser madre no es una obligación, es una posibilidad. Y no serlo, también es un acto de amor. Amor hacia vos misma. Amor hacia la vida que sí querés construir. Amor hacia el mundo que necesitas habitar desde tu verdad, no desde el miedo. Hermana, no estás sola. Somos muchas las que estamos dejando de pedir perdón por pensar distinto. Somos muchas las que ya no nos tragamos la historia oficial. Somos muchas las que decidimos ser libres aunque duela, aunque moleste, aunque nos señalen. Porque entendimos algo que cambia todo, que no vinimos a cumplir mandatos. Vinimos a romperlos. Y en ese gesto, estamos naciendo de nuevo. Una mujer que se elige, que se planta, que dice no desde el amor propio, es una revolución caminando. Y vos, si llegaste hasta acá, ya sos parte de esa revolución. Así que si esto te removió, no estás sola. Suscríbete y acompáñame. Estamos despertando, y no hay vuelta atrás.